Arriesgados, la aventura de caminar por fe. Amén. Arriesgados. Muchas veces nos dicen que no debemos ser arriesgados. No te arriesgues. Pero la recomendación que estamos viendo nosotros a través de estas sesiones de estudio es que debemos ser no solamente arriesgados, sino arrojados, confiados. Amén. Debemos tener fe valiente. Amén. Y ese va a ser precisamente el tema, ¿verdad?, del estudio de la mañana de hoy. Vamos a estar considerando Amén. Josué, una fe arraigada en la palabra de Dios. Amén. Vamos a ver la relación que existe entre la obediencia y la fe, entre la obediencia y la confianza. Pues vamos a estar viendo eso en un pasaje que conocemos muy bien, el cual hemos citado en distintas ocasiones. La semana pasada estuvimos viendo una historia en Génesis. ¿De qué personaje bíblico estábamos hablando la semana pasada? De Noé. Noé. Y aprendimos varias cosas allí. Pero el tema era, o el título, una fe que agrada a Dios. Nuestra fe glorifica al Señor. Lo que muestra cuán dependientes somos de Él. Pues el resto de los estudios de este tema los mencionamos la semana pasada. Hoy vamos a ir directamente al estudio en Josué. La idea central es: la fe se basa en la obediencia a la palabra de Dios. Amén. Fíjense que no es solamente conocer la palabra de Dios. No es solamente saber la palabra de Dios. No es solamente habernos memorizado varios pasajes bíblicos. Si usted se conoce de la palabra de rabo a cabo, como decimos en puertorriqueño, desde Génesis, el primer versículo, hasta Apocalipsis, el último versículo, eso es bueno. Pero no es suficiente. De hecho, es una buena base. ¿Qué falta entonces? Hacerla, ¿verdad? Como hemos citado en muchísimas ocasiones en Santiago. Santiago dejó dicho: sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañando a vosotros mismos. Fíjese que ese versículo bíblico da por sentado que si solamente escuchamos o sabemos la Biblia, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Será posible? Hay gente que dice: él mismo se comió el cerebro. Ese es el refrán en puertorriqueño. Se comió el cerebro, o sea, se convenció de algo que no es cierto, que es cierto. En el caso de la Biblia es la verdad de Dios. Pues el que usted se convenza de que la Biblia es real, si no la pone en aplicación, si no la aplica, si no la vive, es lo mismo que si usted leyera cualquier fábula y creyera en ella. Porque la palabra, cuando es efectiva, es cuando la vemos en acción. Amén. Y nosotros somos los que tenemos que activar la palabra. Porque esta palabra, como vemos muy bien a través del estudio de esta mañana, es nuestra guía. ¿Qué es un guía? Eso mismo, ¿verdad, hermana Margarita? Alguien que señala el camino. Alguien que señala el camino, muy bien. Y fíjese que ahí está una pieza en los vehículos que se le llama guía en algunas culturas. El guía, el volante, Sí. el guía, para donde usted lo mueva, no importa cuán grande sea ese vehículo. Puede ser un barco de estos transatlánticos. Y usted, ese timón, lo mueve y dirige la dirección de ese vehículo. Y en lo que respecta a nuestra vida, esa metáfora también aplica. La palabra de Dios lleva nuestra vida a través del sendero que Dios ha trazado para nosotros. Pero tenemos que ser nosotros los que estemos dispuestos
a activar, para así decirlo, la palabra de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Y eso es lo que se llama obediencia. Pues vamos a ver en la vida de Josué, esta primera porción, por supuesto, cómo es que esto aplica. La protección de nuestra vida depende de que nosotros guardemos la palabra de Dios y la activemos y la obedezcamos. Hay gente que lo toma muy literal. Yo guardo la palabra de Dios, la tengo en el closet. Allí no se va a perder, en una gaveta, ahí no se va a perder. Pues es la Biblia la que nos conduce a Dios. Amén. Te va la palabra, oiga, y nadie me puede decir que no tiene tiempo para leer la palabra de Dios. Amén. En este momento, yo creo que usted se tome, vamos a tomarnos 15 segundos en silencio y usted medite en cuánto tiempo usted perdió ayer. $15 segundos. Esos 15 segundos nos hubiese dado para leer 3 o 4 versículos de la Biblia. Y mi mamá, cuando yo era muchacho, cuando no estaba haciendo nada, decía, mira, ponte a hacer algo, deja de estar pajareando. Ahí está. Pues hermano, ese es el consejo. Que mucho tiempo nosotros perdemos. Perdemos tiempo en haciendo cosas que realmente no edifican. No estoy diciendo que usted no saque tiempo para el asueto, para distraer su mente. Pero la vida no puede ser eso. Si usted evalúa y más tiempo lo está dedicando a perder el tiempo, pues es eso mismo. Tiempo completamente perdido porque no se puede recuperar. Usted dice, ¿tengo un ratito? Pues mire, hay gente que dice multitasking. Yo no, yo tengo una neurona. Yo si camino y masco chicle me caigo. Pero hay cosas que se pueden hacer de manera simultánea, ¿verdad? Usted puede decir, voy a caminar un poquito. No tiene que ser 16 millas. Usted se levanta si el Señor se lo permite, ¿verdad? Y usted camina 15 pasos. 15 pasos es mejor que 2. Y si no puede 15, camina 10. Y mientras camina esos 15 pasos, cada paso, usted diga, voy a hacer una oración sencilla. Gracias, Señor, por este paso. Gracias, Señor, por este segundo paso. Gracias, Señor, por este tercer paso. Y ese tiempo es mucho mejor invertido que escuchando una canción de Bad Bunny. De hecho, casi cualquier cosa es mejor invertido que escuchando una canción de Bad Bunny. Pues la palabra de Dios nos conduce a nuestro Señor. Vamos a ir a Josué 1. Allá en el libro de Josué, este es el libro que sigue al Pentateuco. ¿Qué significa Pentateuco? Los 5 primeros libros de la palabra, ¿verdad? Que se le atribuyen a ¿quién? A Moisés. Ahí Moisés narra, muchas veces se le refiere a estos libros como la ley. Bueno, no vamos a ir a... El Torá. Hay 2 partes. Estoy tratando de pensar las palabras y voy a decir algo que no realmente es así que no las digo. Pero se dividen en 2. La primera, y cuando se refiere a la palabra en el Nuevo Testamento, muchas veces la referencia es la ley y los profetas. La ley y los profetas. Pues, al final de Deuteronomio, se nos narra la muerte de Moisés. Entonces, hay un método de estudio que tiene que ver con recordar ciertas cosas que nos ayudan a hacer esas referencias, a hacer las conexiones.
Y yo recuerdo tal vez hace 20 años atrás o más de eso, estudiábamos Josué. Entonces hablábamos y decíamos que Josué era el hijo de Nun, que nunca se apartaba del templo. Y cuando el pastor estaba haciendo referencia a esto los otros días, yo me acordaba, ¿verdad? Porque eso era algo que yo subrayaba y decía, Josué era el hijo de Nun, que nunca se apartaba del templo. ¿Y qué se sabe de Nun? Pues que era el papá de Josué. Nada más. Imagínense eso. Pues muere Moisés y este Josué era el ayudante de Moisés. Estaba siempre con él. Te va a los libros anteriores y hay distintas historias que se narran en las cuales participó Josué. Pues Josué estaba muy, muy triste, por supuesto, por la muerte de Moisés, pero ya a él se le había sido entregada una encomienda y era que la obra que Dios había comenzado en Moisés, un profeta como el cual no habría ningún otro, la continuaría Josué. O sea que él era el que iba a dirigir al pueblo a la tierra prometida. Dios le había prometido una tierra a ese pueblo. Pero Moisés, a pesar de ser el dirigente, el que Dios utilizó para sacar al pueblo de la esclavitud en Egipto, pecó. Fíjense, nadie está exento. Y la gente dice, pues la palabra no es completamente transparente. Yo digo, pues a mí me parece que sí. Porque se nos narra la grandeza para la cual Dios utilizó a los hombres, pero también se habla de sus debilidades. Se habla de su flaqueza, ¿verdad? De su desobediencia, de sus errores. Y todo eso está allí, hermano, para que nosotros podamos aprender. Si sabemos que la palabra de Dios nos conduce a Dios, pues allí están las cosas que nos ayudan a saber cómo llegamos a Dios, pero también cómo podemos ser nosotros fieles al Señor. Amén. ¿Cuál es la expectativa que tiene Él respecto a nosotros? Y nos habla de su justicia, de su amor. El amor de Dios es incondicional. Sin embargo, el que su amor sea incondicional no quiere decir que nuestro estatus con el Señor también lo sea. Me refiero, cuando yo digo estatus, no estoy diciendo de salvación o no salvación. Estoy hablando, el Señor le va a utilizar a usted como instrumento siempre y cuando usted se deje utilizar. Amén. Y usted haga las cosas como Él dice. Amén. Yo tengo unas pinzas en casa. No unas pinzas como las que usan las mujeres para sacarse las cejas. Unas pinzas, o sea, como si fuera un alicate. Pero son pinzas. Esta herramienta que yo no sé por qué yo no la he cambiado. Quizá le tengo, tiene valor sentimental, le tengo mucho cariño, o quizá yo soy tacaño. No la he reemplazado, hace tiempo estaba bien mala, entonces para cerrarla era un problema, entonces yo le eché WD-40. Y entonces ahora abre y cierra, pero cada vez que la utilizo me tengo que acordar de que abre y cierra demasiado rápido. Entonces hay algo que sucede que siempre me pincha un pedazo de piel. Pues las herramientas son buenas si funcionan para aquello para lo cual fueron diseñadas. Cuando esa herramienta ya no sirve o da mucho problema, lo recomendable, a menos que usted sea como yo, es que usted reemplace la herramienta. Amén. Dios hace eso también. Hay unas funciones, ninguno de nosotros, hermanos, es indispensable, lo único indispensable es Dios. Hermano Pablo, usted había levantado la mano. Yo digo que cuando Moisés sacó ese pueblo de Egipto, ese pueblo al principio era pequeño, cuando lo sacó era de millones. Y si una persona es un problema, ¿cuánto serían tantas personas? Así mismo es. Que se estaba combatiendo en ese desierto. No era fácil. Eso es así. Y todo el mundo piensa diferente. Hermano Pablo, Era tremendo. tengo que reconocer que toma un hombre muy sabio para reconocer que él mismo es un problema. Pues, le felicito. Pues
Pues así mismo es, nosotros somos un problema a veces, ¿verdad? Y el Señor procura que nosotros identifiquemos qué aspecto de nuestra vida puede ser problemática para que la pongamos en sus manos. Lo que dice mi hermano Pablo es muy cierto. Vamos a ir directamente a la palabra entonces que nos compete para esta mañana. Es un estudio sencillo, trataremos de ser directos, ir al grano, pero no perdiendo de perspectiva cuál es el enfoque, ¿verdad? Queremos saber cómo la obediencia subraya nuestra fe, qué es lo que Dios espera de nosotros. Alguien que de manera voluntaria, gracias hermano Héctor, Josué 1, versículos 1 al 5. Amén. Claro que sí. Josué 1, de 1 al 5. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Amén. ¿Qué clase de bendición? ¿Verdad? Que Dios le dijera eso directamente a Josué. Pero, ¿quieres saber un secreto? ¿Sabes a quién más él se lo dice? No está diciendo lo de la tierra prometida, esta de allá, nos dice de otra tierra prometida. Porque a través del estudio de hoy vemos un tipo de Jesús que nos dirige a la tierra prometida. Jesús viene a buscarnos a nosotros y a dirigirnos a la tierra prometida, pero tenemos que ser nosotros también obedientes y seguirle a Él. Amén. La tierra prometida es la salvación. El Señor nos dirige hacia allá. Y de hecho, Josué es Jesús. O sea, el nombre, Josué. Jesús es la forma griega de ese nombre. Josué, Jesús. Pues vemos nosotros aquí muchas cosas que le dice Dios a Josué. Sin embargo, hay algo bien importante que no podemos perder de perspectiva, que esas palabras, si no las internalizamos de la manera apropiada, pues vienen a ser vanas. Nada de lo que Dios dice es vano, pero la palabra, como hemos subrayado, hemos sustentado en distintas ocasiones y hoy hemos hecho lo mismo, si nosotros no la aplicamos de la manera que Dios quiere, pues viene a ser vana, viene a ser nada. Y hay cosas allí que nosotros las vemos y ciertamente nos parecen excelentes, nos parecen una gran bendición. Qué tremenda bendición tiene que haber sido esto para Josué y para aquellos quienes le acompañaban, ¿verdad? El Señor le está dando una tierra. Ellos venían de la esclavitud. Y ya esas tierras estaban distribuidas, ¿verdad? Entre las 12 tribus. No vamos a entrar en ese detalle, pero ya la semana que viene, cuando estemos hablando de Rahab, que es el próximo estudio, sabemos que había unas que ya sabían que iban a estar a este lado del Jordán, o sea, al lado este del Jordán, antes de que cruzaran, porque Josué les dice a ellos, les da las instrucciones, vamos a ir a cruzar y ustedes van a dejar sus vacas y sus familias al lado de acá y ustedes van a seguir conmigo para tomar las tierras. Hermana Lucy, ¿usted había levantado una mano? Bueno, estaba pensando hacer una pregunta. Como que ellos nunca lograron apoderarse bien de esas tierras, ¿verdad? No sacaron a toda la gente que debían sacar de la manera que la debieron haber sacado. Y eso les creó problemas. Sí, pero ese era un problema, ¿verdad? Como hay gente que dice, más fácil dicho que hecho. O del dicho al hecho hay un gran trecho. Pues Dios les entrega unas tierras, pero como muy bien subraya mi hermana Lucy, esas tierras no estaban vacías. Dios pudo haber vaciado aquellas tierras para que cuando ellos llegaran estuviera todo, ¿verdad? Y no vacío y no fuera un problema para ellos. Él pudo haber puesto un temor de sí mismo
sobre los habitantes de aquel lugar al punto de que huyeran. Sin embargo, la labor, la tarea que se le estaba encomendando a Josué era la de dirigir el pueblo para que tomaran las tierras de parte de Dios, ¿verdad? Dios le dio las tierras, pero había gente allí. Hermano Héctor, adelante. Dice que Dios no le prometió que sería fácil o rápido. Esta tarea era gigantesca Sí, en muchos aspectos. Claro que habría guerra, por supuesto, que sería lo difícil que Josué haría para todos sus hijos. correcto. Y esta porción que vemos ahí, pues, habla sobre la magnitud del espacio, ¿verdad? Y lo que está subrayando no está diciendo lugares específicos. El único lugar específico geográfico que menciona es el río Éufrates, pero está hablando de los 4 puntos cardinales. No se dice, todo es tierra que pise vuestro pie, será suya. Todo ese espacio, ¿verdad? Entonces él pone unos linderos, ¿verdad? Desde el Éufrates hasta el Mediterráneo, la tierra de los hititas al norte, pues habla sobre los puntos cardinales. ¿Alguien había levantado la mano? Hermano Ellos Santo. no tenían armas tampoco, ¿verdad? ¿Tenían algún tipo de arma o no? El Señor Es- que los defendía. El Señor los defendía, ellos tenían armas rudimentarias, no tenían armamentos como, porque ellos sí, ya este era un pueblo que era diestro, ¿verdad? En tácticas de guerra, no era un pueblo guerrero, ¿verdad? Y no dependían ellos de su propia fuerza, pero habían tenido que enfrentar a otros pueblos anteriormente, por lo tanto, decir que ellos no tenían adiestramiento en el arte de la guerra, para así llamarlo, pues no sería completamente cierto, ¿verdad? Correcto. Pues, pero no era un pueblo que era conocido por ser un pueblo guerrero. Sí, La generación nació y creció en el desierto. ¿Y qué armas podían? correcto. Pues, esta última porción que lee mi hermano Héctor es la porción que yo quisiera dar mayor énfasis. Dice que nadie les podrá hacer frente en todos los días de su vida a Josué. Sí. Y le dice, ¿perdón? Qué promesa. Qué promesa tremenda, ¿verdad? Que Dios mismo te lo diga. Y luego dice, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Qué tremenda fortuna la de Josué. Y perdemos de perspectiva que Dios nos ha hecho esta misma promesa a nosotros. Pues entonces, si miramos a Josué y decimos, pues Josué no tenía de qué preocuparse, la pregunta que yo formulo es, ¿usted se preocupa en algún momento? Y la contestación por lo general va a ser sí. Si somos sinceros, hacemos una introspección y pasamos mucho tiempo preocupados. A veces pasamos mucho tiempo nosotros mismos recriminándonos por cosas que nosotros hicimos o no hicimos. Y en lo que respecta a eso, pues el pasado, ¿quién puede corregir el pasado? Lo que se hizo en el pasado o no se hizo en el pasado, ya no tiene remedio. O sea, ya usted no puede regresar al pasado y hacer lo que no hizo o deshacer lo que hizo. Lo que tenemos es el hoy. Mucho tiempo nos pasamos también preocupándonos por el mañana. ¿Y sabe qué? Mañana siempre es mañana. Mañana nunca llega. Ah, no, pero hoy es el mañana de ayer. Pero hoy es hoy. Por lo tanto, lo que tenemos es un eterno ahora. Usted puede decidir, si Dios se lo permite, qué es lo que usted va a hacer ahora. No se preocupe por el mañana. La misma palabra nos dice. La palabra nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las cosas por las cuales nosotros pudiéramos estar preocupados respecto a mañana, el Señor lo pondrá si confiamos en Él. La promesa que le hace el Señor a Josué nos la ha hecho también a nosotros. Qué tremenda bendición vemos nosotros en la palabra de Dios para Él, pero no podemos perder de perspectiva que usted también es Josué. Amén. Dios espera que usted sea fiel a Él. Dios quiere que nosotros confiemos en su palabra. Dios quiere que usted se preocupe por serle fiel ahora. ¿Qué pasó ayer? Todos los que estamos aquí hemos hecho cosas de las cuales no estamos orgullosos. Pues eso el Señor lo borró.
El momento que usted recibió a Cristo Jesús, el Señor borró. Y cada vez que usted le pide perdón de corazón por algún error que usted ha cometido, algún pecado que usted tiene en su vida, usted tuvo en su vida, el Señor le perdona. No porque usted lo merezca, sino porque Cristo dio su vida para que fuese así. Amén. Hermana Margarita, usted levantó la mano. El Señor nos hace un reto, ¿verdad? Que ahora nos esforcemos, Amén. que ahora seamos valientes. Exacto. Dice, esfuérzate. También, y mañana también. Exacto. Todo en el presente, ¿verdad? Todo en el presente, pero también en el continuo. O sea, mantente en el esfuerzo, mantente esforzándote. Es lo que le dice el Señor y lo que nos dice también a nosotros. Pues vemos aquí en este pasaje que Dios es fiel y Él provee líderes para las tareas que son neurálgicas en la vida de la iglesia. Amén. En nuestra vida, pues todos vamos a ser seguidores en algún momento, ¿verdad? Aquí en la iglesia hay un orden y Dios ha colocado un varón para que sea el dirigente de esta congregación. Amén. ¿Verdad? Se llama Tito Ortega. Pero Tito Ortega no es un one man band como decimos en castellano. ¿Entendieron el one man band? O sea, no estoy hablando en tagalog, ¿verdad? Filipino o nada así. Él también está para servir a los que estamos aquí, de la misma manera que nosotros estamos para servir en la obra, en conjunto, a Él. Pero Él se debe a una jerarquía mayor. Pues los líderes que Dios coloca en cada una de las obras, Él sabe por qué los pone, dónde los puso. Cada uno de nosotros tenemos que saber cuál es nuestra función dentro de ese todo. ¿Okay? Dios, una de las cosas que subraya este pasaje es que nunca abandona a sus hijos. Dios es glorificado cuando nosotros le somos obedientes, y cuando nosotros le somos obedientes, el Señor también procura bendecirnos y exaltarnos, ¿verdad? Amén. Pues de la misma manera que Josué llevó a Israel a la conquista de la tierra prometida, como decíamos ahorita, Jesús a nosotros como iglesia, como su iglesia, nos lleva a la tierra prometida. Una de las cosas que Él prometió, que es bien importante, y esto lo subrayó mi hermana Margarita, es que Él estaría con Josué. Estaré contigo de manera perpetua. Jesús ha hecho una promesa similar a nosotros. ¿Hasta cuándo va a estar Jesús con nosotros? Hasta el fin del mundo, y después de ahí, pues perpetuamente, o sea, siempre, Amén. por toda la eternidad. Una sola pregunta que voy a formular en esta porción, a menos que usted tenga bien hacer algún comentario, me puede interrumpir. ¿Cómo puedes observar que Dios está contigo como estuvo con Josué? ¿Hay alguna manera que usted se da cuenta de que Dios está con usted? ¿O es simplemente algo bonito? Dios está conmigo. Porque le estoy diciendo, ¿verdad? Usted me escucha y yo quizá lo digo en un tono jocoso. Este asunto de comerse el cerebro. Hay cosas que la gente no cree. Por eso yo siempre hago tanta referencia. El pasaje aquel en Marcos, que el padre del muchacho endemoniado, el Señor le dice, el que cree todo le es posible. ¿Verdad? Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y él le dice, creo, ayuda mi incredulidad. Ese padre fue completamente sincero, como también lo fue Pedro en un momento respecto a sus limitaciones en la creencia, ¿verdad? En la fe. Pues usted tiene que saber hasta dónde llega la fe suya. Y a Dios no le está malo que usted le diga, Señor, yo no encuentro fe para sobrellevar esta carga. Y solamente con usted decir eso, ya demuestra la fe que Dios ha puesto en su corazón. Porque para hablar con Dios con esa sinceridad, hace falta fe. Amén. Pues la pregunta es, ¿cómo puedes observar que Dios está contigo, hermana Rosana? Él nos impulsa a hacer las cosas que le agradan y nos redarguye de pecado. Nos pone a orar, a leer la palabra, y se sabe que lo que viene de adentro, que nos está llamando Amén. al cielo, es el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Úrsula. Y también hemos pasado por distintas
situaciones que sabemos que solamente Dios era el que podía sacarnos de eso. Y somos entonces testigos de que sí, Dios está con nosotros. Amén. Margarita después, Lucy. Margarita. Que en las circunstancias difíciles, con solo clamar al Señor, Él nos da la fuerza. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mana Lucy. Tener la esperanza a veces en situaciones difíciles. Si no tuviéramos Dios, ¿a quién recurríamos? Amén. Amén. Pues podemos ver la mano de Dios obrando en nosotros. Tenemos que estar pendientes. Tenemos que estar pendientes. Dios se manifiesta de tantas maneras, hermano, y eso es una gran bendición. Pues mira, como Rosana fue la primera en contestar, le voy a dar la bendición de leer la próxima porción. Josué 1, versículos 6 al 9. Amén. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Amén. Fíjense aquí. Yo miro esto, ¿verdad? Y cuando yo digo, hablo de las mamás y los papás, cuando nosotros hablamos de los mamás y los papás, tiene que ver con nuestra experiencia, ¿verdad? Es hermoso cuando uno está en un hogar cristiano donde los papás se hacen valer. Pero en Puerto Rico había un refrán, hace un tiempo decía, madre solo es una, o solo hay una. Y yo digo, pero ¿qué padre también solo hay uno? Pero lo que quiere decir esa expresión es que el amor de madre es incomparable. En mi caso yo digo, pues el amor de padre. Que yo no creo que mi esposa ame a mis hijos más que yo. ¿Verdad? Yo sé que ella los ama, quizá tanto como yo. Pero yo amo a mis hijos. Pero vemos nosotros que ese refrán habla de algo bien importante, ¿verdad? Es una cuestión cultural. Pues en mi caso, en el lugar en el cual yo fui criado, pues ciertamente aplicaba. Ese asunto del amor de madre, que no nos abandonó, siempre estaba con nosotros. Pues hay un amor cantaletero. Pero hay una cantaleta que es buena. Y por lo general son las mamás las que son medias cantaleteras. Si no, alguien no entiende lo que significa cantaletero, si hay alguien de allá de, no sé si en Colombia utilizan la misma palabra, pues en Puerto Rico la palabra cantaletero es que es una insistencia al punto del desespero. Es una insistencia, eso encima de lo que se dijo, encima de lo que se dijo. Pero las madres, que son así, a veces los papás también, lo hacen por amor, por una preocupación genuina por sus hijos, porque quieren que sus hijos no cometan un error del cual ellos saben que pudieran cometer. Pues Dios aquí presenta, y no estoy diciendo que Dios es cantaletero, pero insiste en algo. Amén. 3 veces le hace mención a Josué de lo que él espera de él. Le dice, esfuérzate y sé valiente. Cuando las cosas se repiten. ¿Por qué? Es bien importante que no se lo olviden. Amén. Seguro. Y lo que dice ahí en 3 ocasiones es, esfuérzate, sé valiente. ¿Qué significa esforzarse? ¿Qué es eso? ¿Cuál es la raíz de esa palabra? Que vaya más allá de lo que es normal. Amén. Y la raíz, como dice la hermana Rosana, es la palabra fuerza. Esfuérzate, hermana Margarita. ¿Te iba a decir algo? Esforzarse Ajá. es buscar verdaderamente la fuerza de Dios en nosotros. Amén. Que la prometió. Amén. Y de una manera bien básica, como estamos diciendo ahorita, la palabra esforzarse o esfuérzate, ¿verdad? Viene de la palabra fuerza, o sea que tienes que hacer fuerza. Tienes que pasar trabajo, dice Elisa, correcto. Hay que pasar trabajo, dice, despabilate muchacho, Amén. muévete.
Haz las cosas como que tienes un propósito en la vida. Pues estaba en el ejército, había un drill sergeant que decía, move like you got a purpose. O sea, muévete como que tienes un propósito en la vida, con intención. Pues Dios le está diciendo, mira, yo voy a estar contigo. Ahora esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué hace falta la valentía? Mano Héctor, ¿para qué es necesaria la valentía? Porque es importante. Para sobrepasar lo que uno haría normalmente. Para comer hay que ser valiente. No. Para dormir hay que ser valiente. No. Para encarar toda circunstancia. Para encarar toda circunstancia adversa. ¿Verdad? Vamos a añadirle ese calificativo. Cuando las cosas son difíciles, hay que tener valentía. ¿Verdad? De momento usted sabe que el agua está fría, se fue la luz, calentador se dañó. Usted sabe que cuando usted se meta esa agua, y es enero, final de enero, la tubería no está tan calientita como ahora en el verano. Y son las 12 de la noche, te llego de una vigilia de la iglesia, te dice, no me voy a acostar sin bañarme, me voy a bañar. Hay que ser valiente, porque usted sabe que lo que viene para encima, al principio por lo menos no va a ser agradable. Y hay gente que dice, no soy valiente de nada, me la apunto. Pues, no sé, esa risa como que es muy delatadora, como que... Pues eso sucede. Hay que ser valiente, Dios te bendiga, para hacer las cosas que Dios manda que hagamos, que nos sacan de nuestra zona de comodidad. Y él le dice a Josué eso mismo. Esfuérzate y sé valiente. Pasa trabajo y haz las cosas que para ti son incómodas. Y luego le dice, no temas ni desmayes. Y aquí dos cosas más, ¿verdad?, que están relacionadas con las anteriores. Ser valiente, lo contrario es temer. Pero desmayar es también perder la fuerza. Te dice, de ahí viene la palabra mal pronunciada, esmayado. O sea, estar esmayado realmente es estar desmayado. Y estoy desmayado porque no he comido. Por lo tanto, no tengo fuerzas. Y como no tengo fuerzas, pues me bajó el azúcar y me desmayé. Obviamente, cada vez que usted dice estoy desmayado, usted no piensa en todo eso. Dice, quiere comer. Pues él le dice, no temas, o sea, sé valiente y no desmayes. Mantén la fuerza, mantén el enfoque. Ahora, le dice algo bien importante. El alimento que tú necesitas para poder hacer todo lo que te acabo de decir, para que todo eso sea cierto en tu vida, es que yo voy a estar contigo. Y nosotros tenemos que, por eso hermano, tiempo que perdemos en hacer cosas que realmente no nos edifican, son cosas que tenemos que ir modulando, ¿verdad?, en nuestra vida. Yo sé que estoy perdiendo mucho tiempo en X o Y cosas, no sé qué es. Puede que eso sea cierto en su vida, en el 99.9% de los casos, por lo general hay algo que nos quita tiempo, que nosotros podemos ir reduciendo. Y en vez de hacer eso, podemos ir incorporando algo que nos ayude a fortalecernos espiritualmente. Amén. ¿Ahí? Si usted puede fortalecerse físicamente también, fantástico. Como les decía, camine, no tiene que necesariamente caminar, puede estar sentadito allí. Usted busca una bola de esa de tenis, bien, hay unas que tienen algunos médicos que son para hacer ejercicio para la ansiedad. Usted va ahí y con eso usted va haciendo. Y mientras usted va orando, va haciendo eso. Mientras va leyendo la palabra, va haciendo esto. Mientras repasa un estudio que están grabados, y últimamente para bendición de todos nosotros, se nos envían a través de WhatsApp. Usted dice, ay, no tengo que ver. ¿Desde qué año, pastor? Hay estudios y predicaciones grabadas. Más de 20 años. Hace más de 20 años. Usted multiplique. Casi 52 estudios. Más de 52, sí. 52 estudios dominicales. 52 estudios de los martes o miércoles cuando se daban miércoles, jueves.
52 predicaciones. Usted quítale quizás si no se pudieron publicar 10 de ellas. Debe haber mal tasado de entre 115 a 156 anuales. Y entonces usted haga la matemática, multiplique eso por 20. Si usted se propone a repasarlas todas, no le va a dar tiempo para ver Netflix. No estoy diciendo que no vea películas, no estoy diciéndole que usted no haga otras cosas, pero tenemos los recursos para hacerlo, ¿verdad? Y mientras tanto, nos fortalecemos espiritualmente en el conocimiento del Señor, etc. Y subrayamos la constancia de lo que el Señor nos promete. Muy bien. Pues el Señor le dice a Josué, primeramente, que tiene que guardar su palabra. Y ahorita de manera jocosa decíamos, hay gente que la guarda y la guarda tan bien que no la ve. ¿Qué quiere decir él con guardar la palabra, hermana Margarita? Tenemos una actitud siempre de buscar las instrucciones de Dios. Amén. Amén. Pero para guardar la palabra de Dios hay que saber la palabra de Dios. Hay que saber distinguir entre la palabra de Dios y lo que no es la palabra de Dios. ¿Dónde buscamos la palabra de Dios? Te dice, ay hermano, por favor, me ofende. Pero es que esto es la contestación a esa pregunta, no parecería tan y tan sencilla para algunas personas, ¿verdad? Porque hay gente que te dice, pues como dice la Biblia, ayúdate tú que yo te ayudaré. Hay cosas similares a eso, ¿verdad? Pero no es eso. El Señor no nos dice que nos ayudemos nosotros, que Él nos va a ayudar. Nos dice que nos esforcemos, que Él estará con nosotros. Y hay ciertas cosas que las personas dan por sentado, que las dice en la Biblia, pero realmente usted las busca y no están allí. Por lo tanto, la contestación a la pregunta, ¿dónde podemos buscar la palabra de Dios? En la Biblia. Necesitamos dedicar tiempo a leer la palabra de Dios. Pues, y la debemos guardar, la debemos atesorar. Como dice mi hermana Margarita, debemos nosotros ponerla en función. Y debemos permanecer en la voluntad de Dios. Nuevamente, ¿cómo yo sé cuál es la voluntad de Dios? Está en la Biblia. Y Dios nos da su Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos redarguye. Nos deja saber cuando estamos haciendo las cosas bien y cuando no las estamos haciendo bien. ¿Te cree eso? Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Desde antes de nosotros tener el Espíritu Santo morando en nosotros, ya nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, la persona, aun cuando no tiene el Espíritu Santo, tiene algo que se llama conciencia. Y la conciencia del individuo, y hay personas quienes son antropólogos y dicen, sí, pero eso puede variar de una cultura a otra, por lo tanto, los valores. Usted va desde aquí a la Conchinchina y la gente sabe que quitarle las cosas a las personas que no le pertenecen a ellos, eso es malo. Y eso se sabe desde muchacho. Si no fuera así, el muchacho que coge algo que no le pertenece no tendría necesidad de esconderlo detrás de su espalda. No se le demudaría el rostro cuando usted le pregunta, ¿hiciste tal cosa? No. Pues el Señor nos redarguye. Nosotros que tenemos el Espíritu Santo, también tenemos la bendición, el beneficio de que el Espíritu Santo nos redarguye y nos deja saber cuándo estamos o no estamos en la voluntad de Dios. Dice que el Señor le dio una encomienda a Josué y le hizo una promesa y le dijo que todo saldría bien. ¿Usted sabe qué le dice eso a usted también? Hay una parte aquí que habla sobre la prosperidad. Hay que tener mucho cuidado. Porque rápido, en este mundo tan materialista, en la iglesia se habla de prosperidad y la gente rápido escucha chin chin. La gente dice, mira, ¿ves? Están hablando de chavo. Pero la prosperidad más grande, hermano. ¿Qué significa prosperar? Ser próspero. ¿Perdón? Que la situación de la persona mejora, pero no tiene que ser dinero. Exacto. Porque hay muchas cosas que no se compran con dinero. Exacto. Pues esa es la prosperidad. La verdadera prosperidad es estar en bendición. Porque hay
ejemplo, la salvación de Dios, paz, y eso no se encuentra conmigo. Amén, amén. Pues todas las cosas que usted puede ver en la palabra, ¿verdad? Todas ellas, se pueden mencionar cada una con una sola palabra. Y el fruto del Espíritu, ¿verdad? Cuando hablamos de cada uno de los elementos del fruto del Espíritu, cada uno son una palabra. Y eso es parte de nuestra prosperidad. Y lo que dice mi hermana Margarita, yo siempre que oro, algo que yo le pido a Dios de manera continua, es paz. Piénselo bien. Si usted está en paz, y usted sabe cuando usted está en paz, a esos días que usted despierta antes que todos los demás. Y usted se pudo sentar allí o ponerse de pie y usted siente una tranquilidad que es indescriptible. O sea, no hay palabras que puedan describir eso. No hace calor, no hace frío, no hay ruido. Y usted sabe que Dios está. Que Dios es contigo allí. Y las palabras que yo utilizo, hermano, no hay palabras suficientes como para nosotros poder expresar, explicar lo que es eso. Pues si usted tiene eso, la paz con Dios, usted puede estar pelado, puede estar enfermo. El mundo puede estar en contra suya. O sea, todo el mundo. Los billones de habitantes de toda la tierra pueden ir en contra suya, pero si usted está en paz, todo eso como que se disipa. Pues Dios le dice a Josué, todo saldrá bien. Ahora, la condición que él le pone es que permanezca en su palabra. Sea obediente. Bien importante. Una pregunta para esta sección. ¿Por qué Josué solo necesitaba la palabra para su misión? Ahorita la hermana Rosana hablaba sobre cómo el pueblo pues no era un pueblo guerrero, ¿verdad? Sus armamentos eran rudimentarios, rústicos. Lo que necesitaban era Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué Josué solo necesitaba la palabra para su misión? Hermana Margarita. Que no era fuerza de alma carnal, sino fuerza espiritual. Amén. Sí, Hermana Rosana. sí, Dios sabe todas las cosas, Él lo iba a dirigir a través de su palabra, que hiciera todo lo que tenía que hacer. ¿Cómo es eso cierto en la vida nuestra? También. ¿Y cómo? ¿Cómo ustedes pueden ver que aplica? A un pasaje bíblico que a usted se le ocurra, que usted me dice, mira, pasaje bíblico tal, yo siempre lo recuerdo porque tal o cual cosa. Adelante. Pues cuando el Señor nos dice que todos nuestros cabellos están contados, que ni un pajarito cae al suelo sin Él, ¿cómo no va a cuidarnos de nosotros, que somos más importantes para Él que eso? Amén. O sea, que si nos Amén. cuida, nos protege, siempre está pendiente de nosotros. Amén. No nos daría la mañana, ni siquiera el día completo para poder hablar sobre cada ejemplo, ¿verdad? Pero hay tantos pasajes, hermano. O sea, cuando nosotros de momento nos hallamos que estamos afanándonos por cosas que realmente son superfluas, la palabra nos dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Y todas estas cosas, o sea, todo lo que tú necesitas para comer, para vestir, para cubrir tus necesidades, Dios las va a suplir. ¿Verdad? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Amén. También nos dice la palabra. Adelante, hermana Rosana, dale. Pues que nosotros vamos aprendiendo a confiar en el Señor a través de toda nuestra vida, ¿verdad? Y a medida que vamos creciendo con el Señor, pues aprendemos a confiar cada vez más en Él. Amén. Y a creerle más a su palabra. Y entonces esto es algo que siempre está en constante crecimiento, porque no somos perfectos hasta que estemos con el Señor. Exacto. Pero qué bonito ver la obra del Señor en la vida de uno, como la fe de ahora es más grande que la que teníamos Amén. antes. Amén. Y la palabra nos ayuda en eso, ¿verdad? Y la tenemos que ver, la palabra es orgánica, ¿verdad? La palabra podemos verla viva. Y cada día, si nosotros estamos dispuestos a mirar, a escudriñar la palabra y observar cómo Dios obra en nuestra vida, Él no nos cesará de asombrar. Y miramos y vemos la palabra activándose en cada aspecto. Todo obra para bien, dice la palabra de Dios. ¿Usted lo puede creer? Más fácil decirlo que internalizarlo, ¿verdad? Que realmente saberlo. Usted lo dice, pero usted dice, pero ¿y cómo una enfermedad obra para bien? Dice que debemos dar gracias en todo y por todo. ¿Pero y por qué? A Dios no le molesta, ¿verdad? Nosotros perdemos esa capacidad después de cierto tiempo en nuestra vida. Los muchachos cuando están chiquitos
Le dice algo y te dice, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hay gente que se desespera, pero a mí me parece que eso es muy bueno. Eso no podemos apagarlo en las personas. Y nosotros como creyentes debemos también tener curiosidad. Y queremos todos los días, debemos querer todos los días seguir enamorados de Dios. Seguir aprendiendo de Él, hermano, porque nosotros no dejamos de aprender a menos que nosotros pensemos que lo sabemos todo. Pablo Casals, un músico famoso, chelista famoso español, que se radicó en Puerto Rico durante los últimos años de su vida. Su madre era puertorriqueña también y su esposa, y se radicaron en Ponce. En un escrito que él dejó, decía que uno empieza a morir cuando se retira. Pero él no trabajaba para un salario. Lo que él quería decir cuando uno se retira es cuando uno deja de hacer algo que es beneficioso para uno. Aún hay que tener un plan, por eso hay que tener un plan, ¿verdad? Uno deja de trabajar, laborar para una compañía, para una empresa, hay que tener un plan. Pues todos los días, la bendición grande para el creyente es que usted no tiene que dejar de aprender, porque todos los días usted puede leer la palabra de Dios. Tiene que haber un propósito. Tiene que haber un propósito. Exacto, pues en nuestra vida es así. El Señor quiere que nosotros cumplamos con lo que nos manda y veamos nosotros su mano obrando sobre nuestra vida y podemos nosotros aprender hasta el último día. Hasta el último día. A menos que nosotros lleguemos a pensar que no tenemos nada más que aprender. ¿Verdad? Vamos al último punto en el estudio que se encuentra en Josué 1, los versículos 16 al 18. Y esta porción, pues, adelantándome a una posible pregunta, se les refiere, la interpretación es que se lo puede referir a todo el pueblo, Josué, como pudiera referírselo a unos pocos. Pues dijimos, va a haber un avance, van a cruzar el río Jordán, pero él primero hace el acercamiento, las porciones que no vamos a leer, Josué le dice a estas tribus, ¿verdad? La tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés, les dice, ustedes dejan sus vacas y su ganado y su familia a este lado del río, pero van a ir con sus armas, van a cruzar, van a ayudar en tomar las tierras que Dios nos ha prometido. Cuando termine allá, pues entonces se regresan para sus tierras. Es una pregunta que podría parecer sencilla. Yo prefiero interpretar la porción como que aplica a todos ellos, ¿verdad? Porque todo el pueblo era eso mismo, un solo pueblo. Si no entendieron la aclaración, pues ahorita quizás cuando veamos el contexto quizás se vea más claro. Josué 1, versículos 16 al 18. Alguien que de manera voluntaria guste leerlo. Mariel Andrea. Entonces respondieron a Josué, diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quieras que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová, tu Dios, esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras, en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Y ahí va eso de nuevo. Le contesta el pueblo. A puesto de líder, nosotros te vamos a seguir. De la misma manera que seguimos a Moisés. Esa gente habrá visto maravillas y prodigios hechas en Moisés de parte de Jehová. Pues por supuesto que sí. ¿Qué no vieron ellos? Dios obró de manera poderosa, pero este era un pueblo rebelde, como es el pueblo en el cual nosotros nos encontramos también, hermanos. Bueno, vamos a ver la palabra, estamos viendo lo que ha sucedido, pero tenemos que también ver cómo eso se proyecta al presente. De otra manera, pues estamos haciendo medio análisis. Dios quiere bendecirnos con su palabra de una manera total. Sabemos la historia, pero ¿cómo puedo yo aprender de esta historia para ser un mejor hijo de Dios? Pues estas personas le dicen, está bien, nosotros te vamos a seguir, siempre y cuando veamos nosotros que Dios está contigo. Vamos a hacer todo, al punto que ellos dicen, y vamos a poner nuestra vida, ¿verdad? Vamos a poner nuestra vida
como, ¿cómo se dice? Vamos a poner nuestra vida, ay Dios mío, estoy buscando la expresión como pronto pago, como fianza. Como fianza. Vamos a poner nuestra vida como fianza respecto a lo que se espera de nosotros. Si nosotros no cumplimos, pues nuestra vida nos va a costar. Hermano, y eso parecerá algo bien severo, pero la vida es así. Hay una expresión bien puertorriqueña o bien latina que dice, se nos va la vida. Nos jugamos la vida. Y no solamente cuando usted está tras el volante, conduciendo en el expreso, ¿verdad? Cuando usted está encima de su casa pintando el alero. Se nos va la vida en cosas que podrían no parecerlo, pero son muchísimo más importantes. En el ejemplo que le damos a los demás. Cada vez que proferimos una expresión a favor o en contra de alguien, se nos va la vida. ¿Y a qué me refiero yo con esto? Pues que nuestra vida está puesta para glorificar a Dios. Y si usted no glorifica a Dios con su vida, pues entonces su vida es inservible. Perdonen que suene tan austero. Pero piénselo bien, el hermano Héctor decía ahorita que nuestra vida tiene que tener un propósito. Y nosotros muchas veces hemos repetido, no a la saciedad, porque todavía no nos saciamos de ello, pero sabemos claramente que nuestra vida está puesta para glorificar a Dios. Eso es la vida. Para amar, para discipular, para ser misioneros de parte de Cristo. Pues este pueblo se pone a la disposición de este nuevo líder y le aseguran que ellos le van a seguir. De no ser así, que les cueste la vida, pero les recalcan cuál es el compromiso de ellos, de él, con ellos también, y obviamente para con Dios primeramente. ¿Cuál es el compromiso que ellos dicen ellos reconocer? Le pone una condición de que Dios esté con él. Exacto. Pero le dicen también, solamente que te esfuerces y seas valiente. O sea, a ti te toca una parte bien importante también. Aquí vimos varias cosas. Primeramente, este pueblo tenía que tomar una decisión. De la misma manera que usted y yo, todos los días. La decisión más importante, si ya usted ha recibido a Cristo Jesús, ya usted la tomó. Sin embargo, eso quiere decir que usted tiene que tomar una decisión todos los días. ¿Han escuchado estas a veces narrativas de lógica que dicen, tienes estas dos decisiones, la A o la B? Si decides la A, tal cosa, pero si decides la B, tienes dos decisiones, la A o la B. Pues aquí podemos ver lo mismo en nuestra vida. Usted tomó la decisión por Cristo. Pues todos los días tiene la A o la B. ¿Usted va a glorificar al Señor con su vida o no? Hermano, y nosotros por lo general sabemos cuando no le estamos glorificando. Hay pecados que cometemos que a veces de momento aparecieron así. El pastor decía, se me zafó un Gasparín. Y eso pues, esa es la excepción. Pero hay ciertas cosas que sabemos que tenemos que trabajar con ellos día tras día tras día. Hermana Lucy. ¿Sabe? Esta gente que va con nosotros es la nueva generación, ¿verdad? Porque ya los viejos habían muerto en el camino, en el desierto. Entonces yo noto que ellos dicen tu Dios en vez de decir nuestro Dios. Es que es una cuestión cultural, ¿verdad? Y obviamente recuerden que ellos no, en la cultura hebrea, el pastor puede añadir a esto, incluso para referirse a Dios no se podía utilizar su nombre. Pues hay una separación que impide ese personalismo que es posesivo. En el caso nuestro decimos mi Dios, es nuestro Dios, pero es mi Dios. En el caso de ellos, pues esa reverencia tan y tan grande que demanda una relación para con Dios requería que ellos se despojaran completamente de cualquier vestigio, que ellos tuvieran de una conexión, aunque fuera leve, para con Dios. Y por eso la traducción, tu Dios.
No que ellos no consideraran que el Dios que ellos calificaban como Dios de Josué no fuera el Dios de ellos también. Era el Dios del pueblo de Israel. Ellos reconocían que ellos eran el pueblo escogido. Por lo tanto, si ese era el Dios de Josué, era el Dios de sobre todo ellos. Pero una buena observación. No sé si, Pastor, si te quería añadir algo. Sí, porque en otras ocasiones, como tú dices, dice vuestro Dios, por ejemplo, más adelante dice, pasad delante del arca de Jehová, vuestro Dios, a la mitad del Jordán, cuando iba a pasar el río. Jehová, vuestro Dios, le dice al pueblo. Amén. Pero era Dios de Josué también. Exacto. No dice nuestro, dice vuestro. Amén. Por eso mismo. Rosana. Sí, que hubo una ocasión también, yo creo que fue Moisés que dividió al pueblo, o sea, era como que había dos montes y en uno era la obediencia y en otro la desobediencia. Y les dijo, si ustedes obedecen, esto es lo que va a pasar. Y si ustedes desobedecen, esto es lo que va a pasar. Sí. ¿Verdad? Eso fue- Exacto. Amén. Mana Margarita, ¿usted había levantado la mano? Que a veces las personas que no, que digo, en la experiencia de la salvación, a veces se sienten como enemigos del que sigue el Señor. Entonces aquí el Señor le dice, nadie te podrá hacer frente. Y me gusta esa frase, o sea que él va a tener una cobertura de Dios tan poderosa que no importa lo que digan, lo que Amén. hagan los enemigos, él siempre va a estar victorioso. Amén. Y fíjense, algo bien importante que se presenta aquí también tiene que ver con la relación del pueblo con el líder. Este era un líder que había mostrado, ¿verdad?, a saciedad su valía, su obediencia, su integridad, su fidelidad a Dios en todo lo que hacía. Y este pueblo estaba dispuesto a seguirle a él, pero ellos sabían que no estaban siguiendo a un hombre. Estaban siguiendo a un hombre que estaba en representación de Dios. Eso sucede hoy también, ¿verdad? Los varones de Dios que Dios ha puesto sobre su obra son meros hombres, son seres humanos, falibles, llenos de errores, ¿verdad? De faltas, de deficiencias. Sin embargo, el pueblo que escucha al varón de Dios sabe si ese varón de Dios realmente lo es. Amén. Y ellos esperan algo de parte de él, ¿verdad? Ellos comprendieron que todas las cosas giraban en torno a la obediencia a Dios. Él tenía que esforzarse y ser valiente, tenía que ser obediente a Dios. Pues ellos sabían que la fe sin obras es muerta. Pues era necesario que él también lo comprendiera, ¿verdad? Pues las consecuencias de desobedecer a Dios son siempre catastróficas. Y si nos rebelamos a Dios, lo perdemos todo. Usted puede vivir una vida de abundancia espiritual o vivir todos los días recordando que Dios te había dado una bendición, pero la echaste a perder. Aunque no dejemos de estar salvos. Es importante entender eso, hermano. Todos los días tenemos que tomar una decisión. ¿Voy a seguir a Dios? ¿O me voy a seguir a mí mismo? ¿O voy a seguir a un hombre? Eso es bien importante que todos los días lo pensemos. Pues la última pregunta: ¿en qué formas prácticas puedes decidir obedecer a Dios? A ver, alguien que me diga una, en una oración. Hermana Margarita. Primero que nada, Obedeciendo la palabra. La palabra lo dice, yo lo hago. ¿Verdad? Si tu ojo te es motivo de caer, sácalo. No, pero no puede ser literal tampoco, ¿verdad? Sí, lo que quiere decir ese pasaje es, si estás viendo algo que no te conviene, deja de verlo. Aplicado. Otra cosa que puedo yo asegurarme de hacer para obedecer a Dios. Algo práctico. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre... ¿Y cómo se hace eso? Hay que definirlo, ¿verdad? Orar más. Leer la palabra más. Amar a mi prójimo. Servir a los demás, hermana Margarita. ser agradecido por todo lo que Dios nos da y hace con nosotros. Amén. No ser orgulloso. Tratar a las personas con amabilidad. Y honrar a nuestros padres. Tantas cosas, hermanos, que la palabra nos dice. Cuando vemos la palabra, no tenemos que inventar nada, porque todo está escrito allí para que nosotros podamos seguirlo. Le damos gracias al Señor que nos ha permitido llegar hasta este punto y haber cubierto este pasaje bíblico allá en Josué 1.
La semana que viene vamos a ver la sesión número 3 que lleva por título Rahab. Una fe que no retrocede por temor. ¿Verdad? Y cuando miramos allá en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo en Mateo, ese primer capítulo, habla sobre Rahab. Ella estaba allá en la línea, en la ascendencia de José, que fue el padre putativo de nuestro Señor, padre de crianza de nuestro Señor Jesucristo, pero no dejaba de estar allí. Y por alguna razón, Mateo la incluyó allí. Así que, ¿por qué lo digo? Porque Rahab era una ramera. Y nosotros a veces decimos, ¿por qué Dios se va a fijar en mí? Esa es una pregunta genuina. Y está muy bien, pero se fijó en nosotros porque Él es así. Él es todo amor. Nosotros no nos los merecemos, pero Él quiso hacerlo no obstante. Le invito a que tengamos una palabra de oración. Ya sabe que perdón, su asignación para la semana que viene es Josué capítulo 2. Rahab, una fe que no retrocede por temor. Amén. Perdón. Padre amado, te damos gracias por la bendición de este día y por esta palabra que tú nos has permitido repasar. Bendice a mis hermanos preciosos quienes se dan cita a este lugar. Gracias por Dieguito que nos acompaña hoy, mi Señor. Te pido una bendición especial para él y que tú nos permitas la dicha de poder tenerle con nosotros siempre. Tener acceso a él en todo momento. Te pedimos por su hogar, por sus padres, que tú les bendigas, que tú les llenes de tu espíritu y que les ayudes a ellos a ser sabios en sus tomas de decisiones. Te pido por cada uno de mis hermanos, te doy gracias por Silvet, Padre Santo, que se incorpora nuevamente a la congregación. Gracias por ella, gracias por sanarle, Padre Santo, y gracias por continuar sobre ella. De igual manera por el resto de mis hermanos, por la hermana Rosa, Padre Santo, que la veo caminando más rápido. Gracias, mi Señor, por la sanidad que tú vas haciendo en su cuerpo. Y por el resto de mis hermanos, Padre Santo. Héctor, que estuvo fuera de circulación un tiempo, pero ya tú lo reincorporaste recientemente. Gracias por él. Y por los demás, Padre Santo, voy a pecar de no mencionar a alguien, por lo cual te digo que te doy gracias por todos mis hermanos, los que están aquí, los que están de viaje, los que no están, los que no pudieron venir por cualquier situación. Te imploramos, mi Señor, que tú seas propicio a cada necesidad. Amén. Ahora te pedimos, Señor, que permanezcas con nosotros en el resto del servicio, que nos ayudes a estar pendientes a tu voz, que podamos estar enfocados en lo que merece nuestra atención, que es tu presencia en medio de tu iglesia. Bendice, mi Señor, el resto del culto. En especial te pido, Padre Santo, por nuestro pastor, por la palabra que tú has puesto en su corazón, que ésta fluya de manera poderosa, mi Señor, de él, y que le bendiga primeramente a él y su hogar. En el nombre de Jesús te lo imploramos. Amén. Amén.